¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a la presentación del día de hoy, donde Miguel Ángel Tomedes de Winters Argentina, el Product Manager, nos va a presentar todos los productos de Winters para las aplicaciones de las industrias de oil and gas, industrias petroquímicas y de pulpa y papel. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos. Espero estés muy bien y bueno, muchas gracias por prestarnos la plataforma para hacer la presentación del día de hoy. Encantado de trabajar con ustedes, como siempre. También nos acompaña por ahí Jessica Vivas, la gerente comercial de Winters Latinoamérica. ¿Cómo estás, Jessica? Buenos días. Hola, buenos días Juan Carlos, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en un webinar más. En esta ocasión vamos a hacer el webinar de Winters al servicio de la industria, enfocado en los segmentos oil and gas, minería y pulpa y papel. Así que bueno, desde aquí les deseamos a todos que tengan un buen día y también un buen día de la metrología. Hoy es el Día Internacional de la Metrología, así que les deseamos a todos un feliz día. Ah, excelente. Pues muy bien. Escogimos el día perfecto para dar este curso. Les quiero pedir de favor a todos, si pueden poner en silencio su micrófono. Estamos conectados más de 100 personas para no crear ruido. Si lo pueden poner en silencio, de favor. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer aquí en el chat, que ya está abierto. Y cualquier pregunta que quieran o quieran levantar la mano, también ahí está la función para que puedan hacer ustedes las preguntas. Pues listo, Miguel Ángel. Adelante. Vale, muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, como comentó Juan Carlos, por favor mantenga sus micrófonos apagados y bueno, trataremos de ir solucionando las consultas o preguntas que surjan al final de la capacitación. Bueno, como comentó Jessica, feliz Día Internacional de la Metrología, una ocasión muy especial para nosotros. Y bueno, el día de hoy tengo el agrado de presentarle todo lo que son los productos y aplicaciones para las industrias de oil and gas, minería, pulpa y papel, que tiene Winters a su disposición para el servicio de estas industrias. Mi nombre es Miguel Ángel Tomés Parada, soy Product Manager de Winters Instruments Latinoamérica. Y bueno, soy el presentador del día de hoy. Vamos a comenzar, bueno, con la gama de productos que Winters puede, en este caso, comercializar para todas estas gamas o todas estas ramas de la industria. En principio, bueno, tenemos todo lo que son la gama de productos para medición de presión. En este caso tenemos lo que son los manómetros, resóstatos, transmisores de presión. Asimismo, también tenemos todos los sellos separadores y accesorios para este tipo de instrumentos de medición de presión. Y en cuanto a los instrumentos de medición de temperatura, bueno, termómetros y sensores de temperatura. En este caso, vamos a estar presentando toda la gama de productos enfocados en la industria de oil and gas, minería y pulpa y papel. Winters es una firma canadiense que cuenta con muchas aprobaciones y también tiene el cumplimiento de muchos estándares internacionales, en este caso enfocado también en las industrias de oil and gas, minería y pulpa y papel. En principio, bueno, Winters en este caso cumple con el estándar ISO 9001. Además, muchos de nuestros productos cumplen con todos los estándares y obviamente condiciones para determinadas aplicaciones, donde fueron testeados bajo laboratorios como el Underwriters Laboratories, OUL, y el Factory Mutual, FM. Además, bueno, muchos de nuestros productos cuentan con la aprobación, en este caso, del material con certificación NACE, y además, bueno, todos nuestros productos están fabricados y diseñados bajo el estándar ASME. Además, por ser una empresa canadiense, bueno, cumple con todos los estándares y números de registros que en este caso se emiten en Canadá. Bueno, la idea de hoy es poder hablar de los productos y las aplicaciones para los segmentos de oil and gas, minería y pulpa y papel. En este caso vamos a estar hablando de estos casos que conseguimos en este tipo de industrias y obviamente de dónde estamos tomando también los datos, ¿no? Para poder establecer que este producto es o no el más adecuado para ese tipo de aplicación. Y para ello, bueno, es muy importante conocer la información de la aplicación. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, en este caso, seleccionar adecuadamente el producto que les va a brindar la solución ideal
y obviamente esto es muy importante para los usuarios finales, ya que va a reducir el índice de fallas en el campo. Además, obviamente también se va a reducir algún tipo de reclamo o reemplazo de emergencia que tengan que realizar, ya que se les seleccionó el equipo adecuado, y además, pensando también en la producción, vamos a reducir los tiempos de inactividad que puedan ocasionar este tipo de fallas o una mala selección del instrumento. Y bueno, el fin último obviamente es mantener contento al cliente, obviamente que esté obviamente conforme con el equipo que se le está suministrando. En algunos casos, bueno, las aplicaciones son muy fáciles, podemos definir el producto muy rápidamente. En otros casos es muy diferente, tenemos que considerar muchas condiciones, por lo cual, bueno, el grado de dificultad para seleccionar ese instrumento obviamente va a aumentar. Para lo cual, bueno, debemos analizar todas las condiciones. En algunas ocasiones, estas condiciones actúan una en contra de la otra, y obviamente debemos establecer cuáles son los parámetros que vamos a considerar como aceptables. En la industria de oil and gas, minería y pulpa y papel, por lo general son las industrias que mayores demandas en prestaciones de los instrumentos requieren. Y además, bueno, requieren también un mayor desarrollo técnico. Para evaluar cuál es el instrumento adecuado, nosotros siempre hacemos el análisis de cuál es la presión del proceso, diseño y funcionamiento, temperatura del proceso, diseño y funcionamiento, compatibilidad química de los materiales, de las partes en contacto con el fluido, dado que, bueno, esto también puede establecer algún tipo de falla al corto o mediano plazo. Y además, bueno, también tenemos que hacer el estudio de cuál es el fluido, si es viscoso, si tiene presencia de partículas, además cómo se comporta, si hay muchas fluctuaciones, si hay presencia de vibraciones, donde va a estar instalado el instrumento, y obviamente la ubicación propia del instrumento. Todos estos parámetros nos van a ayudar a hacer la selección adecuada del instrumento. El día de hoy, bueno, en cuanto a nuestra gama de productos, yo separé en este caso, por segmento de productos, cuáles son las soluciones o casos, en este caso de estudio, que hemos encontrado en este tipo de industria de oil and gas, minería y pulpa y papel. Uno de los casos particulares en este tipo de industrias es que siempre toman como prioridad la protección de los operarios, por lo cual cuando se desarrolla la ingeniería propia de la instalación de los instrumentos, se determina que los productos o los manómetros en este caso deben ser o deben cumplir con el frente sólido. No sé si han oído escuchar este tema del frente sólido en cuanto a los manómetros. Bueno, en este caso se refiere a que la caja del manómetro va a tener una lámina justo atrás de la carátula, donde está, en este caso, dibujado lo que es la escala, ¿sí?, de medición, para lo cual, bueno, ¿qué va a suceder? Como tenemos una lámina sólida, va a provocar que si ocurre una condición de sobrepresión, la expulsión de los gases del fluido, en este caso del fluido, sea por la parte posterior y no por la parte frontal, donde en este caso estaría ubicado el operario. Como pueden observar en la imagen de la derecha, en la parte inferior, por ejemplo, vemos una de las tapas, que en este caso sería la que se expulsaría en caso de existir una condición de sobrepresión. Por lo cual, bueno, al existir esta condición, esta tapa saldría expulsada por la parte de atrás y protegeríamos la integridad, obviamente, del operario. En nuestro caso, bueno, tenemos dos series de productos que son de frente sólido. En principio tenemos la serie PPC, que es la que hemos visto en las anteriores láminas, donde, bueno, encontramos que este producto cuenta con una caja fenólica de frente sólido, cuenta con un dial de 4,5 pulgadas y nos ofrece una exactitud del 0,5%, donde las partes húmedas, tanto el tubo burdón como el zócalo, están fabricados de acero inoxidable 316. ¿Qué pasa? Una de las ventajas también que tiene este producto en cuanto al material fenólico de la caja es que, bueno, puede soportar condiciones ambientales corrosivas y además, bueno, es un material inflamable, pensado también para este tipo de industrias donde va a ser instalado en un área peligrosa. Por otro lado, bueno, hay otras industrias donde prefieren en este caso no colocar una caja fenólica, sino, bueno, colocar un manómetro de frente sólido, pero con caja de acero inoxidable. En nuestro caso, podríamos ofrecer o tenemos la alternativa del manómetro PSC, que es un manómetro
de caja de seguridad, en el cual bueno, podemos configurarlo con un dial de 4 pulgadas, 4 pulgadas y media o 6 pulgadas, y puede ser configurado con una exactitud del 1% o 0.5%. También, al igual que la serie PPC, las partes internas, en este caso, es de acero inoxidable 316. Por lo cual, bueno, es muy enfocado en este tipo de industria del segmento de oil and gas, minería y pulpa y papel. Otro de los casos, que en este caso hemos detectado también en este tipo de industrias, es el tema del mantenimiento para los instrumentos de medición de presión. ¿Qué sucede? Para hacer la instalación del instrumento, debemos, en este caso, para garantizar que no tengamos que alterar el proceso o hacer una parada del proceso, debemos aislar el instrumento de alguna manera para poder hacer el cambio, el mantenimiento o la calibración del instrumento. Antiguamente, bueno, se usaba este tipo de, en este caso, válvulas y nipples y obviamente test, que obviamente esto quedó obsoleto. Ya en nuestro caso, podemos ofrecer una solución más integral que se resume en una válvula de nuestra serie BBB. Esta serie, bueno, está construida en acero inoxidable 316 o también puede ser construida en acero al carbono y cuenta, bueno, con la posibilidad de configurarlo con un asiento de, en este caso, un asiento suave de 6.000 PSI o un asiento fuerte que nos permite que la válvula soporte 10.000 PSI. Por ejemplo, acá vemos que esta válvula, bueno, está asociada a un manómetro de nuestra serie Premium, serie PFP. En este caso, la serie PFP es un manómetro de frente abierto, es decir, no tiene la lámina en la parte posterior de la carátula del dial. Pero bueno, es un ejemplo en este caso para dar en cuanto al montaje. Muchas de las aplicaciones o de la ingeniería que se desarrolla ya tiene contemplado este tipo de válvulas, tanto para los manómetros, transmisores de presión o presóstatos, por lo cual esta válvula es de suma importancia y seguramente se la van a encontrar en muchos de los requerimientos de este tipo de industrias. Otro de los casos que hemos detectado en este tipo de industrias es cuando tenemos altas temperaturas del fluido y además requerimos aislar el instrumento del fluido del proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos tener varias condiciones, que hay incompatibilidad química del instrumento, del material del instrumento con el fluido, o por ahí es muy viscoso el fluido, o además tiene sólidos en suspensión, aunado a la alta temperatura. Bueno, en este caso podemos solucionar esto integralmente con un conjunto conformado por un manómetro, una torre de enfriamiento y un sello separador de diafragma. En este caso, en el ejemplo que estamos mostrando, bueno, tenemos un sello separador de diafragma de nuestra serie D70 que puede ser fabricado en acero inoxidable 316, pero también tenemos la posibilidad de que se fabrique en Monel, en Hastelloy o en Viton para esos fluidos, bueno, que no son compatibles totalmente con el acero inoxidable 316. Además, viene configurado con una torre de enfriamiento, por lo cual, bueno, el sello nos soluciona el tema de separar el fluido del proceso con el instrumento y, bueno, la torre de enfriamiento en este caso nos reduce la temperatura que tenemos en el proceso para que la temperatura a la cual va a trabajar el instrumento sea la adecuada. Entonces, esta torre de enfriamiento, dependiendo de la altura en la cual se configure la torre de enfriamiento, vamos a poder, en este caso, disminuir temperaturas de hasta 260 grados, por lo cual va a llegar al instrumento a una temperatura idónea para funcionar. Y esto aplica tanto para los manómetros, como para los presóstatos, como para los transmisores de presión. Otro de los casos que también hemos detectado en la industria es el caso donde, bueno, tenemos que instalar un instrumento de medición de presión, pero por precaución de seguridad, el instrumento o la accesibilidad al instrumento va a estar, obviamente, cuestionada por temas de seguridad. Por lo cual, en estos casos, solemos colocar algún tipo de capilar, algún tipo de capilar que nos permita ver remotamente lo que está, en este caso, sensando el instrumento de medición de presión. Y además, podríamos combinarlo con un sello de diafragma, por ejemplo, de la serie de 70 o de 44, que son series de sellos bridados, que nos va a permitir además poder controlar algún tipo de fluido que tenga alta viscosidad,
o que pueda, por ejemplo, tener alta temperatura, y obviamente nos va a disminuir en estos casos la posibilidad de que el instrumento tienda a fallar. Luego tenemos algunos casos donde nos encontramos que el fluido es muy viscoso o por ahí tiene muchas partículas que pueden tender a obstruir la medición de presión en este caso. Por lo cual, bueno, en estos casos la solución es colocar un tipo de sello que sea de membrana rasante, lo cual, bueno, nos va a permitir que el instrumento pueda hacer el sensado de presión y que no tengamos la posibilidad de que se obstruya o se solidifique el fluido internamente en el instrumento y nos vaya a ocasionar que no se pueda hacer la medición correctamente. Acá en el ejemplo también tenemos un manómetro de la serie PPC y un sello de diafragma de la serie D44. Este sello también, que es de conexión bridada, también puede combinarse con un flushing ring. El flushing ring es un accesorio que se usa con este tipo de sellos bridados que nos va a permitir hacer a posterior en el mantenimiento el lavado de la membrana para poder, obviamente, garantizar que se siga haciendo la medición de presión de manera correcta. Luego tenemos aplicaciones donde probablemente vamos a tener que la presión del instrumento, su presión de diseño va a ser superado, va a ser excedido. Entonces, en estos casos puntuales, donde podemos llegar a tener este tipo de condición que puede dañar las partes internas del instrumento, debemos, en este caso, considerar el uso de un protector de sobrepresiones. En este caso, nuestra serie SOP, el cual, bueno, nos permite regular cuál es la presión, en este caso, donde vamos a hacer el cierre del paso del fluido hasta el instrumento y así no nos ocasione un daño permanente en el instrumento. Estos protectores de sobrepresión vienen fabricados en acero inoxidable y, bueno, tiene una presión de ruptura de más de 10.000 psi. Por lo cual, bueno, podríamos considerarlo en este tipo de aplicaciones donde tengamos este tipo de condiciones, que la presión del instrumento por algún tipo de falla del proceso pueda llegar a ser superada. Ahora, uno de los casos particulares que podemos encontrar en la industria de oil and gas es que los instrumentos, bueno, estén en contactos con gases agrios. Y cuando nos referimos a gases agrios, bueno, estamos hablando de gases que se producen o están asociados a la perforación, a la producción de petróleo o gas. Y podemos dar como un ejemplo el ácido sulfídrico, el dióxido de carbono o en este caso óxidos de azufre o óxidos de nitrógeno. Estos fluidos o gases son extremadamente perjudiciales, por lo cual cuando se hace el diseño de la ingeniería, en este caso se solicita que los productos o el material que va a estar en contacto con el fluido del proceso tenga la aprobación, en este caso NACE. NACE es en este caso la asociación americana que rige todo lo que tiene que ver con el tema de la corrosión. Para estos casos donde tenemos el fluidos en contacto, gases agrios, nuestros productos tienen que tener este tipo de aprobaciones. Por lo cual, bueno, en este caso podemos ofrecer los manómetros de la serie PN2, es un manómetro de caja de acero inoxidable que nos ofrece una exactitud del 1% y viene con partes internas de acero inoxidable 316, con la aprobación NACE MR0175 del 2002. Asimismo, también tenemos como accesorios lo que son las válvulas de aguja, nuestra serie NBA, que también vienen fabricadas con esta certificación NACE. Asimismo, también tenemos las válvulas de bloqueo y purga que mencionamos anteriormente, que también vienen con esta aprobación NACE. Además, también tenemos sellos de diafragma que nos van a permitir ensamblar nuestros instrumentos a este tipo de sellos para que el manómetro o el transmisor de presión o el presóstato no esté en contacto directo con este fluido o este gas agrio. Entonces, este tipo de sellos, por ejemplo, la serie D71, que es de conexión roscada, puede ser fabricada con esta certificación NACE. Asimismo, nuestras conexiones bridadas en cuanto a sellos, como son la serie D44 y D46, también pueden ser fabricadas con este tipo de aprobación NACE. Otro de los casos que podemos encontrar en este tipo de industria es el caso donde tenemos fluidos muy, muy viscosos, corrosivos o que vienen
con muchos sólidos en suspensión y obviamente tienen un alto potencial de obstruir el instrumento. Entonces, bueno, la solución que ofrece Winten es el sello IsoRing, el Isolation Ring, que es nuestra serie D81, que está diseñado para plantas de tratamiento de agua, industria minera y pulpa y papel, donde tenemos este tipo de fluidos muy viscosos, con muchos sólidos en suspensión. Y este producto puede ser configurado con diámetros desde 1 pulgada hasta 24 pulgadas de diámetro. Cuentan con un conector tipo WinConnect que te permite desinstalar de forma rápida y segura el instrumento de este sello, en este caso este sello de la serie D81. Acá en el ejemplo podemos ver, o las imágenes, podemos ver, por ejemplo, un sello D81 instalado o configurado con un manómetro que te va a permitir la visualización local y un presóstato. También, bueno, podemos ver en el ejemplo un manómetro con un sello de la serie D81. Acá podemos ver un ejemplo de la instalación de este tipo de sellos. Va acoplado, en este caso es una conexión tipo wafer, va acoplado o va instalado en el medio de una conexión de 2 bridas. Vean las dimensiones que en este caso tiene este tipo de tuberías. ¿Qué pasa? Este sello tiene en particular que el fluido va a atravesar el sello, va a atravesar la parte sensora, por lo cual, bueno, vamos a garantizar, y además como es un área bastante grande, vamos a garantizar que no ocurra ningún tipo de obstrucción. Luego, otro de los casos es cuando tenemos vibraciones muy considerables, donde tenemos muchas fluctuaciones, y por lo general, bueno, el cliente te va a solicitar que no tenga ningún líquido de relleno. ¿Qué sucede? Los líquidos de relleno, en este caso la glicerina o la silicona que suelen tener los manómetros, son fluidos que te van a permitir, en este caso, minimizar las vibraciones, las fluctuaciones de la aguja, y obviamente, si no tiene este tipo de líquidos que hagan este tipo de amortiguación, en este caso, va a fluctuar la aguja y vamos a tener una medición errónea. Por lo cual, en este caso, Winters ofrece el sistema Stabilizer, que en este caso sustituye el uso de esos fluidos de relleno habituales como son la glicerina y la silicona, usando en este caso una pequeña cápsula que va adherida en el eje del puntero, en el eje de la aguja, que internamente en esta cápsula tenemos unas paletitas y dentro de esa cápsula también contiene silicona y a través de la fricción que ejerce esas paletas con la silicona vamos a hacer la amortiguación de este tipo de condiciones de vibración, de fluctuaciones, que obviamente pueden llegar a ocasionar algún daño en el mecanismo. Acá yo dejé un pequeño ejemplo vamos a comparar un manómetro, que es el primero que vamos a ver, sin ningún tipo de fluido, ¿sí? Ningún sistema stabilizer que haga la amortiguación de las mediciones de presión. Y en segundo lugar vamos a ver un manómetro que tiene glicerina. Y en tercer lugar vamos a ver un manómetro que tiene el sistema stabilizer. Vamos a ver. Acá vemos el manómetro con o sin ningún tipo de amortiguación. Acá vemos el segundo manómetro que tiene glicerina. Vemos que no tienen fluctuaciones, y acá vemos un manómetro sin ningún tipo de fluido relleno y tiene el sistema stabilizer. Entonces la solución que en este caso ofrecemos es tanto la solución con sistema stabilizer como con glicerina. El sistema stabilizer, sin embargo, tiene muchas ventajas respecto a los manómetros que usan fluidos de relleno, ya que te va a mejorar el tema del mantenimiento, no vas a tener que retirar la glicerina ni la silicona para hacer el mantenimiento, la recalibración. Además, este tipo de fluidos, la silicona o la glicerina, tienden a envejecer y obviamente se van poniendo amarillentas. Seguramente si tienen algún instrumento con este tipo de rellenos, van a ver que se le va poniendo amarillenta este tipo de fluidos. Incluso si lo tienen almacenado, por ahí, bueno, también estudiando las condiciones en que tienen almacenado el instrumento, también se va a tender a poner un poco amarillento el fluido. Por lo cual esto también va a ocasionar que no tenga una mejor visualización. Y pensando también en si van a transportar muchos manómetros, también van a ahorrarse el peso que les añade este tipo de fluidos de rellenos. En nuestra gama de productos contamos con muchos de nuestras series que cuentan con el sistema Stabilizer, como lo son, por ejemplo, el manómetro económico de la serie PEM, el manómetro PFQ, que es la serie Quality, la serie PFP, que es la serie Premium,
la serie PN2, que fue la que estuvimos viendo anteriormente, que es el manómetro con certificación NACE, también puede ser fabricado con el sistema Stabilizer. Y por último, bueno, la serie PPC, que es el de frente sólido, que también puede ser configurado con el sistema Stabilizer. Bueno, por último, en cuanto a los manómetros, quiero mostrarle el manómetro con contactos. Esto es un manómetro que nos permite tener la visualización local de la medición de presión y además podemos configurarlo con dos contactos eléctricos SPST ajustables independientemente, que te va a permitir hacer el control también del proceso. Viene con un terminal plástico en la parte derecha, tipo Hirschman, y en la parte frontal del dial vamos a acceder a través de una llave que viene con el instrumento para hacer el seteo de las agujas, tanto la azul y la roja, para setear ambos puntos de control. Bueno, ahora vamos a conversar acerca de los instrumentos de medición de presión, pero en este caso vamos a hablar de los transmisores de presión. ¿Qué sucede con los transmisores de presión? Bueno, los transmisores de presión también nos van a permitir sensar presión, pero en este caso los transmisores habituales, los tipo lápiz, como le dicen, ¿no? En este caso van a necesitar una fuente de alimentación externa y lo que van a hacer es, a medida que van sensando la presión del fluido, van a transmitir una señal de salida, que en este caso va a estar relacionado de forma lineal en cuanto a la presión versus la señal de salida que se esté generando en este caso. Estos transmisores de presión habitualmente se suelen asociar con los displays. En este caso tienes la medición de presión y va a enviarte o va a transmitirte la presión a un display donde vas a poder visualizar en una ubicación lejana donde se está haciendo el sensado de presión cuál es la presión que está manejando la línea. Por otro lado, también puede ser conectado con un sistema PLC en el cual, bueno, se puede hacer el control de la automatización del proceso y también se puede vincular con un variador de frecuencia para controlar por ahí el encendido de algún motor, de alguna bomba, algún compresor. Entonces, cuando hacemos también la selección de los transmisores, nosotros hacemos todo lo que es un checklist, un estudio de cuál va a ser el instrumento que va a ser adecuado para su proceso. Y en este caso, bueno, hacemos este checklist, que es ver todo lo que son las consideraciones del medio ambiente y la aplicación. Si es, en este caso, para la industria de oil and gas, obviamente hay clasificaciones peligrosas, por ejemplo. En el caso también de las conexiones al proceso, también vemos cuál es el tipo de conexión que se requiere, el material del housing, qué señal de salida requieren, si es una señal analógica o una señal digital, o por ahí también el tipo de conexión eléctrica, que también te va a condicionar el grado de protección del instrumento. Eso quiere decir que, bueno, va a impedir que ingrese líquidos o polvo de la parte externa del ambiente hacia la parte eléctrica. Entonces, bueno, dependiendo de la conexión eléctrica, también nos condiciona ese tipo de grado de protección que vamos a obtener. Además, vemos qué exactitud requieren, cuál es el rango de presión y el fluido del proceso, obviamente, para ver si es compatible con el instrumento o requieren algún tipo de accesorio. Además, bueno, también vemos si necesitan algún tipo de documentación, ensayos requeridos para la aprobación técnica. Uno de los casos particulares, bueno, son los transmisores de uso general, que en este caso Winters cuenta con dos series de transmisores, la serie LE1 y LE3, y acá hago una observación. Estos son instrumentos que no pueden ser instalados en áreas clasificadas. Esto está más pensado como para procesos donde vayan a controlar un sistema o vayan a transmitir la presión de un sistema hidráulico, un neumático, monitorear el funcionamiento de alguna bomba o algún sistema de refrigeración. ¿Cuál es la diferencia entre este producto, el L1 y el L3? Ambos son de uso general, pero la particularidad que tiene uno con respecto al otro, en grosso modo, es las dimensiones, la altura. La serie L1 tiene una altura de 8 milímetros, lo cual, bueno, lo hace la versión compacta y se puede instalar por ahí en zonas donde tenemos poco espacio. Y la serie L3 nos permite, bueno, viene con una altura estándar de 12 milímetros, así que bueno, es más pensado donde tenemos algún tipo de espacio, ¿no?, para hacer la instalación del equipo. Además, también tenemos diferencias en cuanto a los rangos de trabajo, los rangos de presión de trabajo, porque el L1 me permite trabajar desde vacío hasta 8700 PSI, siendo la versión compacta,
Y la serie LE3 nos permite trabajar entre 0 a 5000 PSI, de acuerdo a cómo se seleccione. En general, la exactitud es 0.5%. Ambos tienen caja de acero inoxidable 316. Y además, bueno, puede ofrecerse con señal de salida analógica de 420 mA o en volts. Puede ser 0.5 a 4.5 volts de 3 hilos o de 0 a 10 volts. Y las conexiones, en cuanto a las conexiones al proceso, pueden ser de 1/4 tanto NPT como BCP. Luego, en cuanto a las conexiones eléctricas, acá tenemos que ver cuál es el grado de protección también que se requiere para la aplicación, ¿no? Por ejemplo, si va a ser instalado a la intemperie, por ahí necesitamos un grado de protección más alto, un IP67, por lo cual, bueno, podría venir configurado con una conexión M12 o una señal o una salida con cable, o bueno, si no va a ser conectado en una zona que esté a la intemperie o vayamos a tener un problema con algún ingreso de líquido, podemos configurarlo con este tipo de conexiones tipo mini DIN o DIN, que son estos cabezales plásticos que se encuentran en la parte superior del transmisor. Bueno, otro de los transmisores es la serie LLP, es muy similar a en cuanto a la parte física del tamaño a la serie LE3. Lo que pasa es que este transmisor está diseñado para medir bajas presiones, presiones de hasta 25 PSI. Es decir, para detectar algún tipo de pérdida o por ahí algún cambio en la salida de algún filtro, etcétera, etcétera. Entonces, esta serie LLP también viene configurado con estas señales de 420 mA o señales de salida en volts. Luego tenemos una serie que está pensado para esas condiciones donde el fluido es muy agresivo. Y además, bueno, este producto en particular tiene una construcción robusta. El acero inoxidable, que en este caso de la caja es de 316, los que vimos anteriormente eran de 304, y se puede configurar también con roscas de un cuarto BCP y NPT, o un media NPT o media BCP, y también tenemos varias en este caso, opciones en cuanto a la conexión eléctrica que nos van a permitir configurar el grado de protección adecuado. Bueno, para la industria de oil and gas tenemos algunos casos particulares. Primero, el caso donde tenemos un transmisor que requiere ser intrínsecamente seguro, un transmisor a prueba de explosiones y también tenemos el transmisor de alta presión que va enfocado a los pozos petroleros, que la unión es a martillo. ¿Y a qué nos referimos cuando es intrínsecamente seguro o a prueba de explosiones? Bueno, en este caso, cuando es intrínsecamente seguro, significa que el circuito electrónico viene configurado para que no cause ningún tipo de chispa o arco que pueda encender un vapor o un gas inflamable. ¿Qué contiene esto? Bueno, básicamente internamente usa una barrera de seguridad de diodo Zener que te va a limitar la cantidad de corriente que va a estar transitando a través de los cables, y obviamente vamos a garantizar que no exista esta condición de que se ocasione una chispa o un arco eléctrico. En cuanto a la prueba de explosión, en este caso nos referimos a que el transmisor, ¿sí?, la carcasa está diseñada para soportar las condiciones de explosión o flamas externas. Entonces, en este punto hago hincapié de que, bueno, hay diferencias en cuanto a las dos definiciones. Hay veces que llega la solicitud con una configuración intrínsecamente segura y por ahí, bueno, lo tienden a confundir con un producto a prueba de explosiones o viceversa. Entonces, en el caso particular, cuando nos solicitan un transmisor intrínsecamente seguro, podemos ofrecer la serie LIS, serie LIS, que, bueno, viene con esta salida intrínsecamente segura. Es muy similar a la serie L3 y LIM en cuanto a dimensiones y también en cuanto a las conexiones al proceso y las conexiones eléctricas. Lo particular es la aprobación, en este caso, que tiene el producto para poder trabajar en esas áreas clasificadas, cumpliendo con la seguridad intrínseca que se pide. Y en el caso de el transmisor a prueba de explosiones, es un producto que, bueno, viene diseñado para en este caso, soportar algún tipo de explosión o flamas externas, fabricado en acero inoxidable 304 en cuanto a su carcasa, y las partes húmedas o las partes en contacto con un acero 316. Viene con las aprobaciones UL, ¿sí?, para poder trabajar en este tipo de áreas clasificadas, por lo cual
para este tipo de solicitudes donde tengamos una solicitud de algún transmisor a prueba de explosiones sin display, sin visualización local, esta sería la solución idónea. Sin embargo, bueno, más adelante voy a mostrar también algunos equipos bastante interesantes que pueden también ofrecer esta posibilidad de antiexplosividad y además visualización local. Otro de los casos que mencioné anteriormente, bueno, es el transmisor que va pensado en esas zonas de pozos petroleros, ¿no? Que tienen un tipo de conexión de estilo hueco 1502, que es esta unión a martillo. Entonces, esta serie LOH está pensado para ese tipo de aplicaciones, donde, bueno, vamos a tener condiciones de alta presión y son las zonas de donde se está realizando la fractura, segmentación, acidificación o el manejo de la presión del lodo en estas áreas de pozos petroleros. Está fabricado en acero inoxidable 316 y puede ser configurado con un rango de presión de hasta 15.000 PSI. Es muy particular para este tipo de aplicaciones. Luego, como mencioné anteriormente, bueno, tenemos la nueva serie de productos WinSmart. En este caso es una serie que Winters añadió a su cartera de productos desde agosto del año pasado. Es una serie de productos que, además de las salidas analógicas habituales que veníamos comercializando, bueno, añade la posibilidad de tener comunicación digital, tanto con protocolo HART como con protocolo Modbus. En el caso de la serie LI16, es un transmisor de presión y la serie LI36, un medidor de presión, en este caso diferencial. ¿Qué sucede? Anteriormente, bueno, lo que vimos anteriormente también, teníamos lo que eran los instrumentos de señal analógica, que en este caso nos transmitía la medición de la presión hasta el host. O sea, viajaba la información en una sola dirección. En este caso, bueno, está asociada a estas señales analógicas de 420 mA de 2 hilos o 0 a 10 volts de 3 hilos, o otros tipos también de salidas analógicas en volts. ¿Qué pasa? Estas señales digitales ahora nos permiten tener una comunicación desde el instrumento hasta el host y desde el host hasta el instrumento, permitiéndonos también poder no solo visualizar cuál es la medición de presión que está teniendo el instrumento, sino que también nos va a permitir configurar los parámetros del instrumento, diagnosticar en qué estatus se encuentra y poder detectar algún tipo de error o falla que se pudo haber generado durante la medición, en este caso, del proceso. Y para ello, bueno, incorporamos en nuestra cartera de productos, como ya mencioné, el transmisor de presión inteligente, la serie LI16. Este es un transmisor que nos va a permitir medir presión en una línea, puede ser combinado también con nuestros sellos separadores, nuestras válvulas de bloqueo y purga, capilares, etcétera. Y es un producto que nos va a permitir medir presión desde vacío hasta 15.000 PSI con una exactitud del 0.2% como estándar. Sin embargo, lo sabemos, para este tipo de industria de oil and gas, minería y pulpa y papel, seguramente les van a solicitar exactitudes del 0.1%, 0.075% y 0.05%, por lo cual estas exactitudes también están disponibles. El producto es fabricado en una carcasa de aluminio, perdón, que está en este caso aprobado para trabajar en áreas clasificadas, zonas explosivas, y además se puede configurar con una señal de salida intrínsecamente segura. Este producto, bueno, viene configurado con partes húmedas de acero inoxidable o también puede ser configurado con, en este caso, una membrana de Hastelloy-C para esos fluidos un poco más agresivos y con conexiones roscadas NPT, BCP o autoclave para esas altas presiones. Es un producto, bueno, que también puede ser configurado con todos los accesorios para poder ser instalado en campo. Tiene unos botones en la parte frontal que nos va a permitir hacer la configuración del instrumento en una zona segura. Sin embargo, en la parte superior, en donde está la placa de identificación, tenemos unos botones secundarios para hacer configuraciones en esas zonas peligrosas. Luego tenemos el transmisor de la serie LI36 que nos permite medir presión diferencial. Nos permite medir presiones diferenciales de hasta 1500 PSI con una exactitud estándar del 0.075% y opcional de 0.05%, una exactitud mejor. También viene con una carcasa resistente de aluminio para esas áreas clasificadas y partes húmedas de acero inoxidable o, en este caso, se puede configurar un diafragma de Hastelloy-C.
Este producto también nos permite tener señales de salida digitales, HART y Modbus. Internamente, bueno, tenemos dos sensores porque vamos a estar midiendo 2 puntos de presión y necesitamos, obviamente, sensar estos 2 puntos de presión y transformarlo en una señal eléctrica que nos indique cuál es la diferencia de presiones. También este producto puede ser configurado con todos los soportes para instalarlo en un pedestal o en un panel, y puede también venir configurado con un manifold de 3 y 5 vías. Además, se puede configurar con accesorios como capilares o sellos separadores. Luego, en cuanto a los instrumentos de medición de presión, lo último que nos falta ver en cuanto a presión es el presóstato. Acá es un instrumento que está pensado para ese tipo de industrias donde vamos a tener esas condiciones de, pueden tener esa condición de explosividad, ¿no?, en el ambiente, y obviamente pueden ocasionarse algún daño en el instrumento, por lo cual, bueno, tenemos nuestra serie 9WPS que cumple con el estándar UL y CSA para poder trabajar en este tipo de áreas clasificadas. Es un producto que nos podemos configurar con una presión de 0 a 5000 psi. En este caso son los rangos en los cuales vamos a poder configurar el punto de accionamiento, y está fabricado tanto en sus partes húmedas como la parte externa en acero inoxidable 316. Internamente, bueno, cuenta con una rueda que nos va a permitir hacer el ajuste de este punto de accionamiento, y vamos a poder, mediante unos tornillos, poder ajustar ese punto de accionamiento y dejarlo seteado para que no exista ningún tipo de movimiento que pueda ocasionarse luego de este seteo. Se puede configurar con una conexión al proceso de 1/4 NPT hembra o media NPT hembra, y también puede venir configurado con una conexión SPDT o una conexión de PDT. Está pensado, como lo hemos mencionado, para este tipo de industria: oil and gas, minería, pulpa y papel, y obviamente también para la generación de energía o tratamiento de agua. Luego, para terminar, vamos a hablar ahora de los instrumentos de medición de temperatura. Acá, bueno, tenemos en nuestra cartera de productos lo que son los termómetros, las RTD y termocuplas, y los accesorios que por excelencia vienen configurados con este tipo de sensores de temperatura o termómetros, que son los termopozos. Y bueno, en esta ocasión voy a comenzar con los termopozos. ¿Por qué? Porque, bueno, los termopozos son accesorios que a veces suelen no tomarse en cuenta, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir proteger la integridad del instrumento, en este caso de medición de temperatura, para presiones superiores, ¿sí?, a los 1450 psi, en este caso 1250 psi, perdón, o proteger el instrumento de fluidos corrosivos o que vengan en una alta velocidad, que pueda ocasionar una falla mecánica, en este caso del vástago. Y además nos va a permitir tener el sistema cerrado. O sea, si colocamos en este caso el termopozo, yo puedo retirar tranquilamente el sensor de temperatura sin afectar el funcionamiento del proceso. Es igual o es muy similar a lo que vimos en cuanto a los manómetros o los instrumentos de medición de presión, como lo hace la válvula BBB. Puedo en este caso sellar o aislar el instrumento y poder retirarlo sin ocasionar ninguna parada de planta. Esto hace, o es lo similar en este caso, con los sensores de temperatura. El termopozo te funciona para ese tipo de este tipo de operatoria, ¿no? Este producto puede ser fabricado en latón, acero inoxidable, y también, bueno, viene diferenciado por el tipo de conexión al proceso. Puede ser bridado, roscado, soldado o con conexión sanitaria. Y también en cuanto a la construcción del caño, puede ser un caño recto, un caño escalonado o cónico. Depende del tipo de diseño que se realice en la ingeniería. Bueno, se selecciona cuál es el tipo de producto que va a estar asociado a su sensor de temperatura. Para las industrias de oil and gas, minería y pulpa y papel, uno de los termómetros más versátiles es la serie TBM, que es nuestro termómetro bimetálico, que puede ser configurado con diámetros de dial desde 3 pulgadas hasta 6 pulgadas, y puede ser configurado con conexiones conexiones inferior, posterior o de ángulo variable. Para este tipo de termómetros solemos asociarlos con nuestra serie TBR, que es el termopozo de conexión roscada,
que puede ser fabricado con acero inoxidable 304, 316 o 316L, y nos permite también tener una conexión al proceso de media, 3/4 o 1 pulgada NPT. Además, este termopozo también puede contar con la certificación NACE. Y esto está pensado, obviamente, para proteger el vástago del termómetro de medios que tengan una alta velocidad o que sean muy corrosivos y, obviamente, que puedan romper o dañar el vástago de nuestro termómetro. Luego, también tenemos la misma característica en cuanto a configuración, termómetro y termopozo, pero en este caso la conexión al proceso es de forma bridada. Entonces, esta conexión de forma bridada nos va a permitir crear un sellado hermético del sistema de una manera más segura, por lo cual, bueno, este es un termopozo de la serie TWF que puede ser fabricado también en acero inoxidable 304, 316 o 316L, y puede configurarse con tamaños de brida de 1 pulgada, 1,5 pulgadas o 2 pulgadas. Sin embargo, se puede también configurar con tamaños de brida un poco más grandes bajo solicitud. Y en cuanto a la longitud del tallo, bueno, lo estándar es que sean 15 pulgadas, pero también se puede configurar con largos de caño un poco más grandes a estos estándares bajo solicitud, y también puede contar con esta aprobación NACE. En cuanto a los termómetros, bueno, también tenemos el termómetro de la serie TRR que nos permite hacer lectura remota. Es decir, este termómetro viene con un capilar incorporado y puedo conectar, en este caso, un sensor de temperatura según la longitud del capilar, que puede venir de 1,5 metros, 3 metros, hasta 9 metros como estándar. Y en este caso, el bulbo o la parte sensora tiene una longitud de 6 pulgadas con un diámetro de media, por lo cual, bueno, también tiene que hacerse esta consideración al momento de seleccionar o verificar que funcione para la medición de temperatura en este aspecto. Y las aplicaciones básicamente es esto, de tener la precaución de seguridad, de no estar cerca de donde se está haciendo la medición de temperatura, por lo cual, bueno, el instrumento debería tener un capilar que te permita, obviamente, estar alejado de esa zona. Este instrumento puede venir con dial de 2,5 pulgadas hasta 8,5 pulgadas. Y finalmente, bueno, vamos a hablar de los instrumentos de medición de temperatura, en este caso las RTD y termocuplas. En nuestro caso, bueno, tenemos las RTD y termocuplas que, bueno, nos ofrecen una alta exactitud y durabilidad y son empleadas para diversas industrias. Incluso estas RTD o termocuplas pueden ser configuradas con un grado de protección ATEX para estas áreas clasificadas, pensando en estas industrias de oil and gas, minería y pulpa y papel. Otra de las cosas que debemos considerar es que puede adaptarse a este tipo de industrias, y pensando que, bueno, que su rango de medición de temperatura va desde -200 hasta 1800 grados Celsius, de acuerdo a, en este caso, el sensor de temperatura que se seleccione. Cuando hablamos de una RTD, tenemos nuestra serie TER, que es una PT100 de una alta exactitud, clase A, y cuando hablamos de, en este caso, las termocuplas, estamos hablando de la serie TET, que nos ofrece, bueno, la posibilidad de tener termocuplas tipo J y tipo K, que, bueno, depende cómo se requiera configurar. Bueno, vamos a seleccionar una y otra. Ambas tienen una ventaja respecto a la otra en cuanto a funcionamiento, pero bueno, hoy vamos a enfocarnos en que este producto puede ser suministrado para este tipo de industria y puede ser configurado con cabezal de aluminio, grado de protección ATEX, y puede ser configurado con o sin termopozo, y es fabricado en un material de sensor, en este caso el sensor de 316. Otro de los productos, y ya para finalizar, es el transmisor de temperatura, que también es parte de la familia de productos WinSmart, es la serie TI52. En este caso, la serie TI52 nos ofrece también la oportunidad de tener una salida, en este caso, tanto analógicas como salidas digitales, como son el protocolo HART y el Modbus, ofreciéndonos una exactitud del 0,5% y en un rango de temperatura desde -50 a 400 grados Celsius. También viene fabricado con una carcasa de aluminio, grado de protección IP67, y lo particular de este producto que veo como ventaja es que puede tener una longitud de inserción de 3 metros, o sea, 3000 milímetros. Y también podemos configurarlo con conexiones roscadas al proceso o bridadas. Este producto, bueno, ofrece también lo que es la posibilidad de configurarlo con
las aprobaciones bajo el organismo Intertech para las zonas clasificadas clase 1, división 2. Bueno, hasta acá, bueno, llega la presentación. Muchas gracias. Antes de finalizar, quiero darle las gracias también a Jessica Vivas, que es la gerente de ventas, y a Carlos Chacón, bueno, por la organización del evento, y a Juan Carlos Liñán, que en este caso también participó en la organización del evento, y estamos haciendo uso de esta plataforma gracias a él. Y bueno, a todos mis compañeros de Winters, que en este caso me ayudaron a difundir la información del webinar que se organizó en esta ocasión. Y además, bueno, quería hacer una mención al ingeniero Luis Marroquín, que bueno, también nos ayudó a difundir la información a través de sus redes sociales. También les mando un agradecimiento. Y para finalizar, quería mencionar que el próximo 23 de junio vamos a hacer la sesión número 2 de este webinar, donde vamos a estar hablando de los productos para las industrias de tratamiento de agua, industrias químicas y alimentos y bebidas. Bueno, desde ya muchísimas gracias y creo que esta sería la ocasión para hacer la ronda de consultas o comentarios. Miguel Ángel, pues muchas gracias por la presentación, muy interesante también. Tenemos varias preguntas de diferentes personas. No sé si tú nos quieras ayudar, Jessica, a coordinar las preguntas o quieres que las haga yo. Juan Carlos, ahora voy a poder empezar a leer las preguntas que hay en el chat. A ver, hay algunas que ya las fui contestando, así que voy a leerle a Miguel las preguntas que quedaron más bien técnicas. Una de las preguntas era si, por ejemplo, preguntaban si el sistema stabilizer con los manómetros costaba lo mismo que un sistema que tenga glicerina. Bueno, en esa pregunta la voy a contestar yo, que es que los costos son similares y que generalmente los distribuidores tienen stock permanente de ambos dos. Después una de las preguntas que hacían era con el tema de los transmisores de presión, la serie L1. Nos preguntaban si ya viene con la salida, por ejemplo, en miliamperes o en volts, o si se puede configurar directamente con el instrumento, o sea, si viene configurado de fábrica o en el instrumento. No sé, Miguel, si querés empezar a contestar estas preguntas. Sí, los transmisores en este caso vienen configurados ya desde fábrica con la señal de salida seleccionada, sea en miliamperes o en volts. No es intercambiable, o sea, viene ya configurado de fábrica según la señal de salida que requiere el cliente. Perfecto. José Calderón pregunta si tenemos transmisores para vapor. En este caso, sí, obviamente hay que usar algún tipo de accesorio para este tipo de aplicaciones. Esto es lo mismo para los manómetros, los transmisores y los presóstatos. Siempre para este tipo de fluidos hay que usar algún tipo de accesorio o sugerir el uso de un accesorio. Ok. El usuario RJ7 nos pregunta, me gustaría saber respecto a la temperatura que soporta, ya que no consigo transmisores que soporten 140 grados Celsius. Es para un cocinador. Eso es lo que pregunta. Sí, quizás acá no mencioné, por ejemplo, la serie LTF. La serie LTF lo puedes conseguir en nuestra página web, tanto de Winters Canadá como en Winters Argentina. Esta serie puede venir configurado con un sistema de enfriamiento que te va a permitir trabajar hasta 300 grados. Y bien, bueno, lo particular es que viene con una membrana rasante. Perfecto. Después Raimundo Fontalvo nos pregunta si podemos dar nuestra experiencia a través del sistema stabilizer de los manómetros, preguntando específicamente qué estabilidad ofrece lo que tiene que ver con el desempeño de los tiempos en medios que tengan altas vibraciones. Sí, en este caso, bueno, hemos tenido buenos resultados hasta el momento. Bueno, lo que hemos obtenido, ¿no? Hemos comercializado estos productos. Obviamente hay una resistencia en la industria a seguir usando silicona y glicerina, pero nosotros puntualmente hemos venido dando muestras a este tipo de industrias. Nuestros distribuidores también están haciendo ese tipo de gestiones para que puedan hacer el empleo de este tipo de instrumentos. En cuanto a la reacción, es exactamente la misma en cuanto a la glicerina y la silicona como el sistema stabilizer. De hecho, en nuestra página web también puedes ver una comparativa
no solo el video, sino también hay una comparativa, como un pequeño brochure, donde comparan esta tecnología con productos de la calidad de rellenos de glicerina o silicona. Sí, digamos que la vida útil es exactamente la misma que un sistema con glicerina o con silicona, de hecho hasta es mejor. Después siguen habiendo más preguntas y la pregunta, ay, se me perdió la pregunta, era sobre un transmisor. Un segundo, por favor, porque me perdí con el tema de las preguntas. Acá estamos. Dice, los termopozos vienen aprobados con certificación en alta vibración con ASME PTC 19-3 o qué cumple para esta norma. La pregunta la hizo Raimundo Fontalvo. Sí, correcto. En este caso, para los diferentes proyectos, ese es un documento muy imprescindible y sí, en este caso tiene que especificarse al momento de hacer la solicitud y sí, no hay ningún problema en proveer ese tipo de certificación. Es muy común que lo pidan para este tipo de industrias. Perfecto. Acá encontré la pregunta que me había salteado Guillermo Pérez. Había preguntado este transmisor de la serie LI16, el WinSmart, donde mencionan la temperatura. ¿Cuál es el trabajo que realiza la electrónica? ¿Los transmisores vienen rellenos de silicona? En este caso, sí. En cuanto a la temperatura, no entendí mucho la consulta. O sea, ¿te refieres al rango de trabajo en cuanto a la temperatura? Bueno, eso está especificado en la hoja técnica, en el rango de trabajo, en este caso, del instrumento. Obviamente, te dice en la hoja técnica cuál es la temperatura en que debes almacenarlo, cuál es la temperatura del fluido, ¿no? En este caso, el rango de temperatura en el que puede trabajar, y también te dice el rango de temperatura del ambiente. En cuanto al relleno de silicona, sí, viene esta parte sensora con ese relleno, sí. Perfecto. Raimundo Fontalvo pregunta también si los transmisores vienen con algún tipo de protección ante la humedad o tropicalizadores para lo que tiene que ver con las temperaturas o ambientes extremos. Bueno, en este caso, lo que tenemos que garantizar es que tenga obviamente un grado de protección adecuado. Por ejemplo, hay zonas donde son muy húmedas, hay zonas que tienen baja humedad y alta temperatura. O sea, en esos casos se hace el estudio de cuál es el ambiente donde va a estar instalado. Y obviamente te vamos a asesorar en cuanto al producto adecuado. Perfecto. Alexander Solano nos pide los catálogos de producto. Sí, todos aquellos que quieran el catálogo de producto, nosotros pueden dejar nuestros correos o también pueden ingresar a la web. En la web están todos los catálogos. Yo al finalizar voy a dejar el link también, no hay problema. ¿En qué página encuentran esta información? En www.winters.com.ar, que es la español, o winters.com es la página oficial de Canadá. Raimundo Fontalvo también pregunta, esta ya la leí, sigo leyendo, bueno, la gente te escribe, Miguel, muchas gracias, realmente todos están muy interesados, te dicen que está excelente la presentación en distintos idiomas, escriben eso, así que eso es muy bueno. Bueno, acá encontré otra pregunta técnica. Miguel, José Ulloa menciona, Miguel, muchas gracias una vez más por todo el apoyo. Bueno, perfecto, seguimos con mensajes de aliento. Bueno, excelente la presentación. Bueno, acá encontré otra pregunta técnica que dice Edgar Hernán Bello, pregunta, ¿ustedes manejan manómetros digitales con un rango de 50.000 PSI? No, en este caso aún no. No hemos Por agregado ahora. este producto a nuestra cartera. Perfecto. Diego Trinidad nos pregunta, buenas tardes, muy buena la presentación. El sistema de amortiguación de silicona, supongo que se refiere al sistema Stylizer, ¿puede adaptarse a un manómetro que no tuviera este sistema previamente? Sí, es de fácil reemplazo, no se necesita nada. Después, Araceli nos pregunta cómo podría hacer el ajuste de un termómetro líquido en vidrio de autoclave. En este caso, bueno, no presentamos el termómetro líquido el día de hoy, pero no sé, si quieres ver alguno de nuestros diseños en particular, lo podemos observar. Obviamente el autoclave tiene sus condiciones particulares en cuanto al trabajo de la temperatura, ¿no? En la que va a estar el instrumento, y así que bueno,
No sé si nos puedes después suministrar información del proceso, lo podemos ver, no hay ningún problema. Después Jorge, Elicer Fierro Cortés nos pregunta, ¿ustedes tienen una presentación o capacitación para aprender a configurar transmisores de presión inteligente con protocolo HART? Bueno, es una buena iniciativa, la podemos pensar para también más adelante, podría ser una buena iniciativa. Eugenio me pide mi correo, sí, bueno, ahora al terminar de responder todas las preguntas, yo también voy a dejar mi correo. Bueno, sí, la gente me pide mi correo. A ver, estoy leyendo las últimas preguntas. Bueno, no, por ahora no tengo ninguna pregunta más, así que a ver si alguien más tiene alguna consulta, estoy aquí para leerla. Mientras voy a dejar mi correo, que vi que muchos me lo han pedido, así que ahora voy a dejar. Perdón, Jessica, hay algunas personas que están metiendo en los últimos minutos, lo estoy aceptando. Nada, esas personas que entraron un poquito más tarde, yo creo que ahí tuvieron alguna confusión con la hora. Les comentamos que les vamos a mandar el link para que lo puedan ver posteriormente el video en nuestro canal de YouTube. Perfecto, muchas gracias Juan Carlos por esa información. Así, bueno, todos van a poder acceder a esta información a posterior. Y nada, Jessica ahí está compartiendo su casilla de mail para que puedan hacer las consultas. Si tienen alguna aplicación que por ahí no mencionamos acá, bueno, también podemos visualizarla y poder dar una solución. Yo acá hice el resumen de, bueno, todas las particularidades de este tipo de industrias. La idea es que, bueno, puedan compartir también su experiencia y obviamente ayudarles en la solución. Le estoy compartiendo también el correo de Jorge Sandoval. Jorge Sandoval es el Product Manager de nosotros aquí en Seguridad y Control. Para las dudas que tengan en México, lo pueden contactar directamente a él. Perfecto. Sí, para todo lo que necesiten, que sea ya tanto técnico como comercial, obviamente que me pueden escribir a mí de parte de Winters. Y yo también lo voy a derivar a la persona que corresponde, así que podemos también canalizarlo por ese medio. Bueno, ahí Frank Roldón me pide a mí el cross-reference con Emerson. Sí, nosotros lo podemos llegar a hacer, así que pedímelo por correo electrónico y con eso te podemos ayudar, Franco. Bueno, también si alguien quiere abrir su micrófono, este es el momento para hacerlo antes de despedirnos y terminar la capacitación. Siempre damos también la posibilidad de que alguien pueda abrir su micrófono y contarnos alguna de sus experiencias, expectativas, de qué les gustaría también que sea la próxima capacitación, también es importante. Bueno, aprovechando, también les puse por ahí el correo de Carlos Chacón, quien está encargado de Centroamérica. Para cualquier duda lo puedan contactar también a él. Ya tenemos ya tu correo, gracias Jessica. Genial, sí, veo que me están pidiendo bastantes veces el correo, así que por las dudas lo escribí algunas veces más para que quede. Bueno, genial, entonces damos por finalizada la presentación de hoy. Les agradecemos mucho a todos los que se han conectado. Realmente, para nosotros hoy es un día muy importante y nos enorgullece que ustedes hoy estén aquí con nosotros. Y quedamos a disposición, ya sea que tengan consultas técnicas, comerciales, experiencias, expectativas, sugerencias. Nosotros siempre estamos muy abiertos a seguir mejorando y a estar más unidos con nuestros clientes, que eso es lo que más nos caracteriza, básicamente. Así que bueno, les agradezco a todos. Gracias, Miguel, también por hacer la presentación, que estuvo muy buena. Están todos muy felices con eso, así que vamos a seguir haciéndolas. Y gracias también, Juan Carlos, por darnos la plataforma, que siempre es un placer trabajar con ustedes también. Un gusto, Jessica. Perfecto. Y por ahí les vamos a mandar la invitación también para la siguiente parte, donde vamos a ver Winter Servicio de la Industria, la segunda parte, que ya está por ahí en nuestra página web. Si quieren meter ahí está el link ya para que se vayan inscribiendo el 23 de junio. Y muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.